Buenos días, estimados market disciplinados. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, sábado 22 de abril del año 2023. Vamos a dar inicio a una sesión más de el curso de investigación de mercados efectiva, un curso que pertenece al programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el primer semestre del año 2023. Bien, vamos a dar inicio a lo programado para el día de hoy. Vamos a compartir un material. Me adelanto a decirles que pues el material, el origen del país de la persona que lo habla, pues posiblemente algunas palabras sean ofensivas para algunos de ustedes, pero pido que lo tomen con mucha madurez porque es el estilo de la persona, pero igual a mí me parece interesante el material que quiero presentar. Entonces, saludos para todos los que nos están saludando, que se conectaron temprano, que nos hablaron por el chat, y vamos a empezar con el tema programado para el día de hoy. Por favor, hoy vamos a ver, déjenme poner por acá la pantalla, el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver tipos de investigación de mercados, ¿ok? Vamos a ver eso el día de hoy. Vamos a empezar con un material, luego platicamos y luego vemos más material para que queden hoy claros los conceptos que queremos compartir. Así que les silencio mi micrófono y mi cámara para que puedan ustedes ver el material que tengo para ustedes. Hey, ¿qué tal? Barra acá, laburando. ¿Sabías que en los años 80 Coca-Cola casi desaparece? Te cuento. En el 74 Pepsi lanzó el Pepsi Challenge, que era un challenge de verdad, no de esos que se tiran hielo en la cabeza o destapan una botella con el culo, que consistía en darle a la gente en supermercados 2 latas de gaseosa sin etiqueta. Una era de Pepsi y la otra era de Coca, y la gente tenía que votar cuál era la que más le gustaba. En total, la gente eligió a Pepsi en un 15% más que a Coca. Dato de color, esto también se hizo en Argentina en el 96, lo hizo Julián Weich y Pepsi salió elegida más que Coca en un 53%. Volvamos. Los catadores yanquis también eligieron a Pepsi y eso a Coca un toque lo molestó. Lentamente Pepsi empezó a escalar comercialmente y Coca cotizaba cada vez menos en el mercado. En el 85, el entonces CEO de Coca-Cola, Roberto Goizueta, ordenó a los químicos de la empresa reconfigurar y variar un poco el ingrediente secreto de Coca-Cola. Básicamente quería cambiar el sabor de Coca después de casi 100 años y hacer que se parezca un poco más al de Pepsi. Una locura. Finalmente crearon la New Coke, hicieron algunas pruebas internas y a la mayoría le gustó. Esa misma mañana el anuncio de la New Coke ya estaba en todos lados. Pepsi no se quedó callado y sacó anuncios por todos lados. Incluso utilizaron el eslogan Coca-Cola cambia su sabor por el de Pepsi. De repente, cientos de llamados a Coca. La mayoría negativos. Empezaron a aparecer grupos como la Sociedad para la Preservación de la Coca Real que querían llevar el tema a la justicia. La gente mandaba cartas, protestaban, hasta comparaban el cambio de Coca como escupir en la bandera. Incluso un par de eventos de la compañía fueron colapsados por manifestantes. Llevaban carteles que decían cosas como mis hijos jamás sabrán lo que es refrescarse. Tras 79 días de puro caos, Coca-Cola anunciaba el fin de la New Coke, pidiendo disculpas al público, mientras la Coca original volvía a las estanterías, pero bajo el nombre de Coca-Cola Classic. Algunos hoy en día sospechan que este reemplazo y campaña fallida fue toda una estrategia de marketing. Y otros expertos en publicidad dicen que si Coca-Cola solamente cambiaba su sabor y no el nombre y la lata, quizás la gente podría haber aceptado el cambio más fácilmente. Pero fue mucho cambio de una. Hasta hoy en día, esta historia es estudiada en universidades y en empresas de marketing. ¡Salud! Me chupa un huevo el antivirus, estoy tomando de la lata directo, todo el pis de la rata, no me importa, aguante la Coca. Bien, esta es la historia contada por su estilo original del presentador. Vamos a ver la información que les traigo preparada para el día de hoy, de los temas que vamos a ver, y al final vamos a platicar con lo que hayamos aprendido hoy y ustedes estén en contexto con el video que acabamos de ver. Es decir, que vamos a aprender los conceptos de hoy y al finalizar los videos de apoyo, vamos a platicar acerca de qué fue lo que pasó. En base a lo que aprendimos hoy,
qué fue lo que pasó con este caso que nos contaron, ¿ok? Entonces vamos a ver material de apoyo, vayan poniendo atención, vayan pensando y en el caso que acabamos de ver y ustedes dicen, ya sé qué fue lo que pasó, ya tengo listo lo que voy a responder al final de la sesión acerca de lo que pasó, ¿sí? Primero el caso, ya tienen los antecedentes, luego vemos el material de apoyo y luego dicen, ok, ya sé qué pasó. Esta es mi conclusión para que al final lo aporten a la sesión del día de hoy. Así que les voy a colocar el material de apoyo y después platicamos acerca del qué fue lo que pasó en este caso tan conocido, famoso y que lo seguimos usando para compartir conocimientos en las universidades y los cursos de marketing. Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre el segundo tipo de diseños de investigación que podemos tener. En el vídeo anterior vimos los diseños cualitativos y en este vídeo vamos a ver los diseños cuantitativos. Los diseños de investigación cuantitativos son todos los relacionados con la recopilación de datos en forma numérica y el posterior análisis estadístico de estos. Los análisis cuantitativos se hacen cuando queremos describir de manera perfecta y concreta la realidad, cuando queremos tener resultados concluyentes. Lo que vamos a hacer con nuestros estudios cuantitativos es recopilar datos con los cuales queremos replicar a pequeña escala lo que ocurre en la realidad. Queremos encontrar muestras de consumidores o de personas que se comporten de cierta manera que podemos extrapolar a los demás, es decir, hacer una pequeña mini sociedad que se comporte como la sociedad real. ¿Cuáles son los objetivos de nuestros estudios cuantitativos? El primero, como hemos dicho, es describir de manera muy concreta y específica lo que está ocurriendo, ver cómo se conectan distintas variables, ver cómo ciertos tipos de consumidores se comportan, ver el porcentaje de personas que hacen cierta cosa o que hacen otra, ¿vale? Describirlo de manera numérica y muy precisa. De esta manera podremos cuantificar los comportamientos y decir, pues tal cosa la hacen tantas personas, tal cosa la hacen pues otro tanto por ciento de personas. Las personas de este país se comportan de esta manera, las de este otro país prefieren esta otra característica, ¿vale? Vamos a poder dividir a las personas en grupos y cuantificar cuántos hacen algo, cuántos hacen otra cosa, si ciertos comportamientos están unidos cuantitativamente, si las personas que ganan más dinero compran más productos de lujo, si las personas que ganan menos dinero igual tienden a ahorrar más y ser más precavidos con sus compras. Ver cómo esto se une cuantitativamente. Y por último, el último objetivo de nuestro estudio cuantitativo lo que va a hacer es contrastar hipótesis. Si habéis visto el vídeo anterior, en el estudio cualitativo íbamos a formar hipótesis. Eso es decir, bueno, parece que la gente mayor compra más este tipo de producto. Bueno, pues ahora en el estudio cuantitativo lo vamos a contrastar y lo vamos a comprobar y con números vamos a decir si esta hipótesis era cierta o no, si realmente los números soportan que la gente mayor hace más ese tipo de comportamiento o hace más ese tipo de producto, ¿vale? Así que después de hacer nuestro cuantitativo ya tendremos resultados concretos y que podemos tomar por verdaderos. ¿Cómo va a ser la muestra de nuestro estudio cuantitativo? Pues lo primero de todo tiene que ser lo más grande posible, porque tiene que representar a un grupo muy grande de consumidores. Si estamos estudiando el País Vasco, nuestra muestra de consumidores del País Vasco tiene que ser lo suficientemente grande para que los resultados nos representen a todos los que estamos aquí. Es por ello que contrario a lo que hacíamos en los estudios cualitativos, vamos a dar menos importancia a la persona individual y obtener
la información específica sobre ella y vamos a dar más importancia a tener muchas personas sobre las cuales vamos a obtener unos datos muy estructurados. Así que aquí en el estudio cuantitativo, contrariamente a lo que pasaba en el cualitativo, nuestro guión tiene que estar estructurado y tenemos que preguntar exactamente las mismas preguntas a todo el mundo, normalmente a través de un formulario o un cuestionario, ¿vale? Pero no vamos a poder profundizar como hacíamos en el cualitativo, de decir, oye, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y cómo te sientes cuando compras este tipo de producto? Aquí no. Aquí las preguntas tienen que ser las mismas porque para analizarlo después cuantitativamente todo el mundo tiene que haber contestado a lo mismo y de la misma manera. Cada persona no puede contestar lo que le dé la gana y las preguntas que les dé la gana. Y por último, la interpretación en este tipo de estudios va a ser objetiva porque vamos a tomar por bueno lo que nos dan los datos. No vamos a confiar en la interpretación del investigador, de decir, bueno, aquí me parece que esta persona ha dicho esto porque estaba enfadada, pero no lo piensa. No, aquí lo que nos ha dicho lo tomamos por bueno. ¿Y qué métodos tenemos dentro de la metodología cuantitativa? Pues el primero, tirar de bases de datos que pueden estar ya construidas dentro de nuestra empresa o que podemos encontrar pues, en fuentes externas como por ejemplo el Banco de España o la Unión Europea, ¿no? Nos van a dar una serie de bases de datos que vamos a poder analizar. Sin embargo, si vamos a encontrar nuestros propios datos, tendremos que recopilarlos y crear nuestra base de datos, normalmente a través de un cuestionario que puede ser en papel, puede ser en persona, puede ser online, que es el más común, y de ahí pues, vamos a crear nuestra base. También vamos a poder crear paneles. Un panel es un estudio cuantitativo que se hace periódicamente, pues año a año o mes a mes, para ver cómo las respuestas de las personas que pertenecen a ese panel van cambiando, ¿no? Pues antes de la crisis las personas del panel nos dijeron que gastaban mucho en ropa y cuando lo volvemos a hacer después de la crisis a las mismas personas, pues resulta que ahora gastan menos en ropa. Así que el panel lo que hace es medir ciertas variables a lo largo del tiempo para comprobar su evolución. Y por último, dentro de la metodología cuantitativa tenemos el caso especial de los experimentos, cuando queremos aislar el efecto de cierta variable o ver qué pasa cuando aplicamos una condición a cierto grupo experimental, ¿no? Pues, por ejemplo, un caso muy famoso el de la vacuna ahora mismo. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la vacuna y se expone al virus? ¿Y qué pasa cuando una persona sí tiene la vacuna y se expone al virus? Pues esto lo podemos hacer también en el campo de la empresa y en el campo del marketing. ¿Qué pasa cuando yo en una tienda bajo los precios? ¿O qué pasa cuando en una tienda ofrezco cierto producto posicionado de manera diferente en el lineal y veo el efecto que ocurre? Y eso lo puedo cuantificar también con números y con datos de manera cuantitativa. Los estudios descriptivos son los que encontramos normalmente en las noticias o en los periódicos cuando nos dicen, pues según un estudio de la Universidad de Massachusetts resulta que los consumidores están comprando más productos que vienen de origen local, ¿vale? Pues este tipo de estudios que salen en las noticias tienen su origen en un estudio cuantitativo que se ha llevado a cabo por un equipo de investigación, así que cada vez que veis una noticia de este estilo y queréis saber más sobre esos datos, pues podéis buscar el estudio que normalmente viene citado en la fuente de información o en el medio de comunicación que la ha compartido. Bueno, pues aquí tenemos el resumen de nuestros diseños de investigación cualitativos y cuantitativos. Ved por favor la diferencia que hay entre ambos y aquí tenemos resaltadas las palabras clave sobre los estudios cuantitativos, que son los objetivos: describir la realidad, cuantificarla de manera numérica y contrastar las hipótesis que habíamos creado antes. ¿Qué muestra vamos a tener? Muestra grande para que sea representativa, un guión que sea estructurado, las preguntas que les hacemos tienen que ser para todos las mismas y la interpretación es objetiva. Lo que nos salgan los números es lo que tenemos que tomar por bueno. Y por último, en los métodos tenemos los que hemos dicho, los cuestionarios, los paneles o los experimentos. En vídeos posteriores veremos cada uno de estos métodos paso a paso para que los podamos realizar. Muchas gracias y hasta pronto. Hola,
En este vídeo vamos a aprender sobre el primer tipo de los diseños de investigación que podemos implementar, la primera de nuestras metodologías. Como decíamos en el vídeo anterior, nuestro diseño de investigación puede ser cualitativo o cuantitativo. También podemos tener un estudio de mercado que tenga ambos, no pasaría nada, pero bueno, estos son los dos grandes tipos. Los diseños cualitativos están basados en datos que son discurso, textos, ideas, imágenes, mientras que los diseños cuantitativos están basados en datos numéricos que después vamos a analizar estadísticamente. En la investigación cualitativa, como decíamos, vamos a recoger datos que vamos a obtener a través de conversar con las personas, leer textos que han escrito consumidores, ver imágenes de consumidores realizando compras o sus comportamientos de adquisición de bienes y servicios. Son datos que no podemos cuantificar, sino que solamente podemos analizar, describir e interpretar. ¿Cuándo vamos a utilizar un diseño cualitativo? Pues lo vamos a usar cuando queramos explorar la realidad, a ver qué está pasando, qué ideas nuevas se nos pueden ocurrir, si hay información de la que no somos conscientes que de repente podemos revelar. Vamos a utilizar los diseños cualitativos cuando hay información que no conocemos y que queremos ver, a ver qué está pasando en el entorno y en el mercado, ¿no? A ver cómo me sorprendo con lo que encuentro. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación cualitativa? Bueno, el primero es comprender la realidad, esto es comprender los porqués, las motivaciones, por qué las personas, los consumidores hacen lo que hacen. En un estudio cuantitativo, pues vamos a decir una serie de preguntas que van a estar cuantificadas de manera muy estricta. Por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? Sí, no, o mucho, más o menos, poco. Sin embargo, en los estudios cualitativos vamos a poder profundizar en esas ideas y vamos a decir, ¿y por qué te gusta el chocolate? ¿Y en qué momentos te gusta más? ¿Y qué sensaciones tienes cuando comes chocolate en tal circunstancia? ¿Y por qué una cosa? ¿Por qué otra? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Toda esa información nunca la vamos a poder obtener de un cuantitativo, pero sí de un cualitativo, así que tenemos que aprovechar esa oportunidad de hablar con una persona o de leer cierto tipo de comentarios o textos para revelar las motivaciones que hay detrás de unos comportamientos. El segundo objetivo de un estudio cualitativo es revelar insights. Un insight es una idea, una frase, algo que nos dice una persona que revela una motivación o una explicación a uno de sus comportamientos que nos puede ser útil a nosotros para implementarlo en la comunicación, por ejemplo, de nuestra empresa o en el desarrollo de nuestros productos. Cuando la empresa Dove de cosmética dice cosas como el 90% de las personas no están a gusto con su cuerpo, eso es un insight, algo que han obtenido de un estudio cualitativo donde personas han dicho esta frase. Es una idea que han sacado de conversar o de analizar un discurso. Cuando, por ejemplo, en el anuncio de Campofrío, aquel muy famoso en el que había muchas mujeres cenando en un restaurante y hablaban sobre sus frustraciones de su vida diaria, como por ejemplo, estoy harta de que la sociedad me diga que tengo que ir al gimnasio, esa frase también es un insight, es una idea sobre una motivación o sobre una emoción que ha salido de conversar con unas personas. Cuando vemos en los anuncios de lavadoras o de detergentes frases como ¿estás cansado de que tu ropa quede así? O ¿estás cansado de tener que cambiar tu electrodoméstico cada tanto? Ese estoy harto ha salido también de un estudio cualitativo y de una frase que se puede considerar un insight, ¿no? Pues estoy hasta las narices de que me pase eso lo ha dicho una persona en algún momento. Y por último, ¿qué vamos a hacer en nuestros estudios cualitativos? Pues formar hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación que no está contrastada todavía, pero que parece que es así. O sea, que cuando yo hablo con las personas o cuando leo unos comentarios o unas reviews en internet, pienso, bueno, pues parece que la gente mayor dice más esta cosa, o parece que los hombres dicen más esta otra cosa, o parece que la gente que consume este producto por la mañana, pues le pasa esto, ¿vale? Parece que. Según la información que yo he obtenido en el cualitativo, parece que. Sin embargo, no está demostrado. Eso lo demostraremos después en un cuantitativo. Sin embargo, aquí tenemos que formar estas hipótesis. ¿Qué es lo que parece? ¿Cómo va a ser nuestra muestra cualitativa?
Pues lo primero de todo va a ser pequeña. Los cualitativos duran mucho tiempo, ¿vale? Una entrevista puede durar casi 1 hora, un focus group puede durar 2 horas, observar a la gente que entra en una tienda puede llevar todo el día. Por eso la muestra va a ser muy pequeña, los datos que vamos a recopilar son de muy pocas personas y por lo tanto esa muestra no va a ser representativa, porque veamos a una persona que se compra cierta marca y después se va a otra tienda concreta, no quiere decir que todo el mundo vaya a hacer lo mismo, solo que esa persona lo ha hecho, así que no lo podemos extrapolar al resto de la población, eso lo haremos en cuantitativo. Sin embargo, aquí vamos a ver qué encontramos. ¿Qué encontramos y qué nos puede servir para crear hipótesis y para hacernos una idea de lo que hacen los consumidores? El guión de las metodologías cualitativas además no está estructurado, no hay una serie de preguntas que tengamos que seguir sí o sí, primero esta, luego la otra, luego la tercera, no puede ser así, tenemos que fluir con la conversación. Si la persona me está hablando de que compra ropa solamente 2 veces al año, tendremos que decirle, ay, ¿por qué no compras más durante el resto del año? ¿O por qué no compras en cierta temporada? ¿O qué haces con la ropa que ya no utilizas? ¿O cuando vas a comprar renuevas? ¿O te estás comprando algo que te ha gustado mucho en un anuncio de televisión? ¿Vale? Tenemos que fluir con esa conversación que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente para poder adaptar las preguntas y exprimir al máximo esa idea y esa motivación que esa persona concreta nos está dando. No podemos simplemente pasar a la pregunta 3, a la pregunta 4, a la pregunta 5 de manera automática, no tendría sentido en un estudio cualitativo. Y por último, la interpretación que vamos a hacer de este tipo de metodologías va a ser subjetiva y depende mucho del investigador. Por eso el investigador tiene que ser experto en interpretar datos relacionados con los discursos. Es por ello que la persona que va a recibir esa información para interpretar tiene que saber muy bien el tipo de palabras que se usan cuando la persona habla de manera enfadada o cuando la persona está emocionada de hablar de cierta idea, interpretar los gestos, el ánimo que tiene la persona al decir los discursos. Es por ello que la metodología cualitativa no te da datos que sean objetivamente probados, sino que te da datos interpretables y datos que te dicen, pues esto parece que es así, pero no está demostrado. ¿Qué tipo de métodos tenemos dentro de la metodología cualitativa? Bueno, el primero es la revisión de la literatura. Sin embargo, la revisión de la literatura no está clasificado exclusivamente como cualitativo o cuantitativo. Revisar la literatura nos va a permitir analizar textos de otras investigaciones que ya hayan ocurrido. Entonces, en base a leer estos textos, yo voy a decir, bueno, parece que las personas hacen este tipo de comportamiento por esta razón, en base a lo que otros han hecho. Así que sí que podemos decir que en cierta manera es algo cualitativo. Siempre antes de empezar cualquier investigación tenemos que leer lo que se ha hecho para ver por dónde tiramos. La segunda técnica cualitativa que tenemos es la entrevista, las entrevistas en profundidad, una conversación cara a cara con un consumidor o con una persona de nuestro interés, donde nos va a responder a grandes áreas temáticas que queremos explorar mejor y nos va a dar una serie de insights mediante los cuales vamos a formar hipótesis con respecto a esos comportamientos. Después tenemos los focus groups. Los focus groups son reuniones de 6, 7 consumidores o potenciales consumidores entre los cuales vamos a crear una conversación. Habrá un moderador que lanzará un tema y se creará una conversación entre todas estas personas. En esta conversación también podemos observar insights de los diferentes perfiles a los que hemos invitado. Después tenemos la observación. En la observación simplemente el investigador no va a tener que decir absolutamente nada, simplemente va a tener que observar cómo ocurren ciertos tipos de comportamiento. Por ejemplo, me pongo en la puerta de una tienda y veo qué tipo de gente entra a lo largo del día y con quién entran y con cuántas bolsas salen y dónde se van después, hacia qué dirección, o si han venido andando, si han venido en coche, pues una serie de características es observar y describir lo que estamos observando. Y por último tenemos las técnicas proyectivas, es una técnica cualitativa, bueno, tiene diferentes modalidades, pero con estas técnicas lo que vamos a hacer es que el consumidor espontáneamente complete ciertas frases o ciertas situaciones. Y ejemplos son, pues, decir una frase, decir yogur y preguntar al consumidor
que le evoca a él o a ella la palabra yogur, y a lo mejor alguien te dice desayuno y otra persona te dice dulce, ¿vale? Son preguntas a las cuales el consumidor tiene que completar o tiene que hacer alguna aportación espontáneamente con lo que le venga a la cabeza. Otro ejemplo es dar a rellenar una especie de cómic, un cómic en el que esté ocurriendo una situación de compra y de repente pues hay una familia en la que la madre dice una frase y el bocadillo del hijo está vacío y le decimos al consumidor, venga, imagina qué es lo que está respondiendo el hijo en esta situación, y de ahí podemos obtener esas respuestas espontáneas para ver qué clase de información le pasa al consumidor por la mente en esos momentos. Para saber más detalles y cómo realizar estas técnicas, tanto la entrevista, el focus group, la observación y las técnicas proyectivas, tendremos unos vídeos dedicados a ellas para realizarlas paso a paso. ¿Qué es lo que tenemos que saber al final de este vídeo? Bueno, pues las características principales de la investigación cualitativa. Aquí tenéis una tabla de cómo se comparan con la investigación cualitativa. Tenemos en objetivos comprender, ganar insights y formar hipótesis. La muestra tiene que ser pequeña, a la que se le han hecho preguntas no estructuradas y a la que se le va a realizar una interpretación subjetiva, y en los métodos tenemos los 4 que hemos dicho. En el siguiente vídeo veremos la investigación cuantitativa y cómo se compara con esta. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, ahí hemos visto ampliamente y con muchos ejemplos claros la investigación cuantitativa, que la puse primero, y cualitativa, que la puse de segundo. Vamos a ver un último material que es un resumen de ambas y cuál es la diferencia entre ambas, para que nos quede claro el material y luego platicamos. Espero que hayan pensado y regresen al caso que vimos al principio, qué pasó ahí aplicando en contexto con esto que vamos a ver, con las herramientas que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, para informarles también que en este momento voy a habilitar la encuesta, que es marcar su asistencia el día de hoy. Lo estoy activando ahí, ya pueden buscar en encuestas. El reloj indica 10:58, a las 11:08 voy a desactivar, y recuérdense que es la única oportunidad para responder la encuesta, que significa su registro de asistencia, por favor. Entonces, por favor, porque lo cierro y ya no me estén pidiendo, por favor, que lo dejen, por favor, ¿ok? Bueno, entonces se activa la encuesta y vemos el último material de apoyo y preparen cómo van a hacer su aporte respecto al primer caso que vimos, ¿ok? Voy con el material de apoyo. Diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda José Luis López y en esta videoclase vamos a hablar sobre la diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Concretamente, nos centraremos en responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cuantitativa? ¿Qué es la investigación cualitativa? ¿Y qué diferencias existen entre investigación cuantitativa y cualitativa? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un método estructurado que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y poner a prueba teorías. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos, cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Es por ello que el nombre cuantitativo se deriva de la palabra cantidad o cuantificación, es decir, numeración. Para entender mejor esto, veamos algunos ejemplos sobre investigación cuantitativa. Estudios sobre niveles de satisfacción. Este tipo de investigaciones
son muy utilizadas por empresas o instituciones para medir el nivel de satisfacción de sus productos o servicios. Generalmente, se realizan mediante encuestas aplicadas a sus usuarios para obtener información estadística que sirva para mejorar la calidad de sus productos. Intención de voto. En el marketing político es común el desarrollo de estudios sobre preferencias electorales e intención de voto, con el objetivo de obtener información que ayude a la toma de decisiones en la estrategia electoral. Esto, generalmente, se desarrolla mediante encuestas con muestras grandes que pueden ser representativas. Estudios farmacológicos. Por ejemplo, los estudios para el desarrollo de vacunas, los cuales son un caso típico de investigación experimental, donde a un grupo de personas se le aplica las vacunas potenciales y a otros un placebo. Luego de un tiempo, se comparan las tasas de infección de los dos grupos y se registra la diferencia a favor del grupo que recibió la vacuna como el nivel de eficacia de la vacuna. 2. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método que usa la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a datos de medición numérica. En su lugar, utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. En este tipo de investigación, generalmente se utilizan muestras pequeñas con el fin de tener una comprensión más profunda de ciertos criterios. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo, es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto o individuo. Veamos algunos ejemplos sobre este tipo de investigación. Investigación sobre la relación estudiantes-profesor. En un estudio, se buscó conocer los factores que están presentes en las relaciones entre estudiantes y profesores. Para ello, se desarrollaron 8 grupos focales de 10 estudiantes cada uno, y a manera de entrevista grupal, se pudo conocer la opinión de los estudiantes. Investigación sobre las rutinas de trabajo de los youtubers educativos. En dicha investigación, se buscó conocer la forma en que trabajan los youtubers educativos populares de habla hispana, para lo cual se seleccionó a 10 youtubers con altos niveles de seguidores, a quienes se les aplicó una entrevista. Estudio para mejorar el rating de un canal de televisión. Para ello, se identificó mediante redes sociales a personas que eran seguidores asiduos del canal y se les aplicó una encuesta con preguntas para conocer cuáles son los programas que más ven y qué nuevos programas deberían implementarse. Entre los resultados, se pudo determinar que el canal tenía más opciones de programas para jóvenes y no para niños, que eran los que pasaban más tiempo en el televisor. Una vez que hemos explicado qué es la investigación cuantitativa y la cualitativa, por último veremos qué diferencias se pueden encontrar entre ambas. Para responder a esto, nos centraremos en detallar 5 diferencias que consideramos básicas y fundamentales. 1. La investigación cuantitativa se usa para probar hipótesis, mientras que la investigación cualitativa suelen ser estudios preliminares que ayudan a plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. 2. La investigación cuantitativa examina realidades objetivas, es decir, se centra en medir y mostrar resultados tal como se observan, mientras que la investigación cualitativa analiza realidades subjetivas, propensas a la interpretación del investigador. 3. La investigación cuantitativa utiliza la estadística tanto para la determinación de las muestras como para el análisis y presentación de los resultados. En cambio, en la investigación cualitativa, las muestras son a criterio del investigador y se utiliza descripciones e interpretaciones para el análisis y presentación de datos. 4. En la investigación cuantitativa, los datos son generalizables o extrapolables al total de la población, mientras que en la cualitativa, al trabajar con muestras pequeñas, los datos no son generalizables.
Y 5. En la investigación cuantitativa se trabaja con instrumentos estandarizados que muchas veces ya han sido probados y validados. Por otro lado, en la investigación cualitativa, los investigadores tienden a diseñar los instrumentos para la ocasión. En resumen, la investigación cuantitativa es un método estructurado que usa la estadística y el análisis numérico. La investigación cualitativa, por otro lado, se centra en el estudio de cualidades o características mediante descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. La investigación cuantitativa se usa para probar hipótesis, mientras que la cualitativa para plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Todas las semanas traemos nuevo contenido como este. Te saludan en la locución José Luis López y en la edición y postproducción Luis Enrique Tenemaya. Somos Teocom, formación en comunicación, docencia e investigación. Nos vemos en un próximo video. Yo creo que están muy claros los conceptos, ampliamente explicados. Incluso este video le agrega más aportes y aclara la diferencia entre ambas. Entonces, volvamos a ver el video del caso. Por favor, me adelanto otra vez a decirles de que el estilo de él es así. Usa palabras que pueden ofender a alguien, pero el sentido no es ese que yo busco ofender a alguien, sino que es la historia que él cuenta. Vamos a verlo y al finalizar me comentan qué fue lo que pasó con base a lo que acaban de aprender. Volvamos a ver el video. Hey, ¿qué tal? Me agarran acá, laburando. ¿Sabías que en los años 80 Coca-Cola casi desaparece? Te cuento. En el 74 Pepsi lanzó el Pepsi Challenge, que era un challenge de verdad, no de esos que se tiran hielo en la cabeza o de tapar una botella por el culo, que consistía en darle a la gente en supermercados 2 latas de gaseosa sin etiqueta. Una era de Pepsi y la otra era de Coca, y la gente tenía que votar cuál era la que más le gustaba. En total, la gente eligió a Pepsi en un 15% más que a Coca. Dato de color, esto también se hizo en Argentina en el 96, lo hizo Julián Weich y Pepsi salió elegida más que Coca en un 53%. Volvamos. Los catadores yanquis también eligieron a Pepsi y eso a Coca un toque lo molestó. Lentamente Pepsi empezó a escalar comercialmente y Coca cotizaba cada vez menos en el mercado. En el 85, el entonces CEO de Coca-Cola, Roberto Goizueta, ordenó a los químicos de la empresa reconfigurar y variar un poco el ingrediente secreto de Coca-Cola. Básicamente quería cambiar el sabor de Coca después de casi 100 años y hacer que se parezca un poco más al de Pepsi. Una locura. Finalmente crearon la New Coke, hicieron algunas pruebas internas y a la mayoría le gustó. Esa misma mañana el anuncio de la New Coke ya estaba en todos lados. Pepsi no se quedó callado y sacó anuncios por todos lados. Incluso utilizaron el eslogan Coca-Cola cambia su sabor por el de Pepsi. De repente, cientos de llamados a Coca. La mayoría negativos. Empezaron a aparecer grupos como la Sociedad para la Preservación de la Coca Real que querían llevar el tema a la justicia. La gente mandaba cartas, protestaban, hasta comparaban el cambio de Coca como escupir en la bandera. Incluso un par de eventos de la compañía fueron colapsados por manifestantes. Llevaban carteles que decían cosas como mis hijos jamás sabrán lo que es refrescarse. Tras 79 días de puro caos, Coca-Cola anunciaba el fin de la New Coke, pidiendo disculpas al público mientras la original volvía a las estanterías, pero bajo el nombre de Coca-Cola Classic. Algunos hoy en día sospechan que este reemplazo y campaña fallida fue toda una estrategia de marketing. Y otros expertos en publicidad dicen que si Coca-Cola solamente cambiaba su sabor y no el nombre y la lata, quizás la gente podría haber aceptado el cambio más fácilmente. Pero fue mucho cambio de una. Hasta hoy en día, esta historia es estudiada en universidades y en empresas de marketing. ¡Salud! Ok, los escuchamos. ¿Para qué creen ustedes que puede haber pasado en base a lo que aprendieron hoy? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendimos el día de hoy con las investigaciones cualitativa y cuantitativa? Tenemos 9 minutos para escucharlos,
para que compartan con nosotros qué creen que pasó. Sí, Eliseo, lo escuchamos. Buenos días para todos, buenos días, ingeniero. Considero que hubo un plan de investigación en el caso de la Pepsi. Básicamente hubo un plan de investigación con un diseño de investigación cuantitativo, ya que ellos querían saber, mejor dicho, el porcentaje de población que elegía su sabor de Pepsi Cola. Básicamente para introducir la discusión, ingeniero. Ok, muchas gracias, Eliseo. ¿Alguien más? María Guadalupe nos escribe en el chat, considero que es un deficiente plan de marketing, ¿ok? ¿Alguien más? Algo así como Eliseo, apliquemos lo que vimos hoy. Oriéntense en lo que vimos hoy. Susana, creo que había abierto su micrófono. Sí, ingeniero, buenos días. Pues a mí lo que me parece sorprendente es cómo es posible que uno la Coca-Cola la prefiere y aún habiendo hecho este estudio de cualidades de la Pepsi haya sobrepasado a la Coca-Cola. O sea, la mercadotecnia que tiene la Coca es sorprendente. Ok, gracias Susana, muy amable. José Tobar nos escribe en el chat, buen día, las personas se fueron por la calidad del producto, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué creen que pasó aquí con la investigación cualitativa cuantitativa? Eliseo nos habló un poquito de lo cuantitativo. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? Susana considera que, aunque haya un buen marketing, le sorprende que la gente haya elegido Pepsi. Entonces, ¿qué más observaron ustedes? ¿Qué más creen que ahora que ya sabemos la diferencia entre investigación de mercados, cuantitativa y cualitativa, ¿qué creen que fue lo que pasó acá? ¿Qué pasó aquí respecto a esto del tema de contexto de la tipo de investigación de mercados? Fíjense que en lo que piensan, yo me acuerdo que cuando yo hace más de 25 años, no, más de 20 años, no, estoy mal, más de 15 años, tiene como 21 años que empecé a trabajar en docencia de marketing, pero hace como unos 18 años, me acuerdo que nosotros en algunas actividades de la práctica, porque yo siempre me he especializado en la práctica de marketing, o sea, que los estudiantes practiquen los contenidos, o sea, más me especialicé en la práctica, y por eso lo oriento toda la práctica. Nosotros les poníamos eso a ellos, pero no sabían. O sea, yo aquí, obviamente, por cuestión de virtualidad y todo, nosotros al principio los poníamos a 5 y que escogieran y que dijeran cuáles eran las que le había gustado. Entonces, después mirábamos el caso y explicábamos la diferencia de tipos de investigación. Entonces, para contarles que lo hacíamos así, le poníamos Super Cola y le poníamos Big Cola y al final pues decían que una era Pepsi, otra era Coca, las mismas variaciones ahí, pero era para que comprendieran esto. Dice Rosa Garrido, la investigación realizada por Pepsi fue cuantitativo, la investigación realizada por Pepsi fue cuantitativa, ¿ok? Ya que su investigación le arrojó datos numéricos, porcentajes de elección, a veces solo compramos para el marketing que nos entra por los ojos. Muy bien, Rosa, buen aporte. Pepsi, al usar números, estaba utilizando algo cuantitativo que lo utilizó como campaña de publicidad. Es decir, tanta cantidad de números dicen que le gusta más la Pepsi que la Coca. Conclusión del estudio cuantitativo. Tanta cantidad de números, de porcentajes, de datos numéricos, dicen que les gusta más la Pepsi que la Coca. ¿Ok? Andrea Roa dice que querían conocer el sentir de los consumidores. Anita Cepeda dice realizaron la muestra a un gran grupo cuantitativo colocando como el producto de su mayor competencia para que ese producto sea más reconocido. Ok. María López Flores Aguilar, posiblemente en el método cualitativo se enfocaron a un foco mal enfocado porque dicen que los probaron en un grupo que dieron buenos resultados. Ok. Naomi Gómez dice, buen día, yo considero que Coca-Cola se fue más por el método cualitativo porque al final se fueron más por los estigmas y eso lo respaldó. Ok, aquí vamos, Naomi, entrando con la decisión. Vamos a ver. Elena Chay, buen día. Considero que la investigación cuantitativa está bien porque fue una muestra considerable, pero debieron complementar la investigación cualitativa ambas a la vez. ¿Sí? Recuérdense que alguno de los materiales que hemos dijo que no importaba si lo hacían dos a la vez.
El problema muchas veces es la plata, ¿verdad? El dinero, o sea, pero tampoco hay que hacer mucho. Ahorita voy a darle la palabra a Manuel. Permítame, Manuel, solo voy a leer lo que escribió Lidea de la Rosa. Creo que Coca-Cola se dejó llevar porque la competencia que era Pepsi estaba generando más preferencia ante el público y ellos estaban bajando sus ventas. Por lo que su impulso fue cambiar la imagen y el sabor de su bebida sin hacer una investigación de mercado o de público objetivo por la cual estaban prefiriendo Pepsi y no su bebida. Lo que Pepsi sí hizo su investigación y provocó una demanda alta en su bebida. Muy bien, Lidia. Creo que Manuel levantó la mano. Eliseo creo que la había levantado. No sé si iba a decir algo más o la dejó levantada Eliseo, pero si no, Manuel, escuchemos a Manuel. Buenos días, ingeniero. Solamente quería comentarle que, por ejemplo, también se fijan en el precio, ya que si no es tan mal, la Pepsi de 3 litros cuesta 15 y ahorita le aumentaron Quetzal. Pero suponiéndola en la actualidad, y la Coca-Cola cuesta 22 quetzales. No sé si también se fijan más en el precio que en la marca. También podría ser. Claro, Manuel, es un dato interesante en la hora de la elección, pero si se da cuenta, Manuel, y no sé si los demás comparten, aunque Bicola sea más barata, no muchos prefieren Bicola. Yo pensé que Bicola iba a ser por el tipo de mercado que somos en Guatemala, pensé que Bicola iba a arrasar con el mercado. Igual el precio, Manuel, en este caso, las personas dijeron que no le parecía el sabor, igual la Supercola, que ambos son como parecidos. El precio puede ser un factor de decisión, pero en este caso, Manuel, nos vamos a enfocar en que la gente prefería el sabor de. El precio es un factor importante, pero aquí está enfocado en que preferían el sabor de. Sandra Cac, la escuchamos. Buenos días, ingeniero. Tengo una consulta. En el caso de la respuesta de Coca-Cola al implementar el nuevo producto con otro sabor, se puede tomar como una investigación cualitativa. ¿Investigación cuál? Como una investigación cualitativa. Cualitativa. Cuando implementaron ese nuevo producto con más sabor o con diferente sabor al original. Ok, ahorita le respondo. El estudio que le voy a responder, Sandra, y perdón por el tiempo, ya no voy a dar más tiempo, sino que voy a dar a la conclusión por el tiempo, perdonen, le agradezco mucho el apoyo a los demás. Becky quedaron en el chat y veo manos levantadas, pero lo voy a concluir en estos 2 minutos para tal vez aclarar la pregunta que me hace Sandra. Ok, bueno. Recapitulando, Pepsi, con una brillante idea, dice, demostrémosle a la gente que el sabor, ojo con esto, el sabor de Pepsi lo va a preferir más gente que el sabor de Coca. Ojo con eso, no nos leímos del sabor, porque ese es el estudio. Entonces viene y dice, y empieza a demostrar, ojo, que en los challenge, la gente a ciegas prefería más la Pepsi. Y esos eran números. Más. En este challenge salió que el 65% prefirió Pepsi contra Coca. En yo no sé qué en el país de Latinoamérica, él menciona que en Argentina lo hicieron. Aquí en Guatemala yo me acuerdo haber visto en Univisión, porque yo miraba Univisión, la publicidad del reto Pepsi, pero no recuerdo si lo hicieron aquí en Guatemala. Yo vivía en un pueblo que tal vez estábamos alejados de la comunicación, sin embargo tenía cable y miraba Univisión, los comerciales de Estados Unidos. Entonces, luego vienen y dicen, las ventas acaban de bajar por esta campaña que tiene Pepsi. La gente está prefiriendo Pepsi. ¿Sí? Acaban de bajar las ventas. Son números. ¿Ok? Acaban de bajar las ventas. Números. Teníamos tanto de ventas y bajó a números. De 70 bajó a 40. Números. Me están diciendo números que tenemos que tomar una decisión porque bajó. ¿Qué hizo el CEO? Que lo dice él, que es cubano, creo yo. Era cubano, no sé si todavía está vivo. Dijo, ok, si la gente numéricamente, ojo con eso que es la conclusión del día de hoy, la gente numéricamente o por mayoría está diciendo que le gusta más la Pepsi, pues démosle sabor de Pepsi. Y habló con sus químicos y le dijo, miren, saquen un sabor igual a la Pepsi, por favor, saquen un sabor igual a la Pepsi, y por favor, démosle Pepsi, y sacaron la de coco. Por eso es que dicen que aquí, él no lo cuenta tan dramático, pero hay un documental, que lo voy a tratar de buscar, un documental, creo que es de Nat Geo o de History Channel, donde tiene 1 hora para explicar todos los boicots que hicieron los amantes de la coca.
Y me gusta mucho donde dice un cartel: mis hijos no comprenderán qué era refrescarse. Algunos sintieron que era escupir a la bandera de Estados Unidos. Coca-Cola es parte de la cultura pop estadounidense. Cuando los Estados Unidos siempre está en guerra, o sea, cuando los soldados o las tropas están en otro país o en la guerra, les mandan Coca-Cola y hot dogs para que se sientan que están en Estados Unidos. Es como si yo les mandara una cerveza Gallo y paches para que sintieran que están en Guatemala, alguien que está en otro lado, ¿sí? O unos Tortrix para que sientan la nostalgia que están en este país, ¿sí? Pero por Gallo, porque no se me ocurre otra bebida, pues atol de elote, si quieren algo más no etílico, atol de elote, le mandaría atol de elote y unos Tortrix o unos paches para que sientan, igual la idea es mandarle Coca-Cola y hot dogs para que sientan que están en Estados Unidos. Entonces, tomó la decisión desde el punto de vista cuantitativo el CEO, pero no la parte cualitativa, los insights. La Coca-Cola me representa, la Coca-Cola es parte de mi vida. 100 años tomando coca y que de repente la desaparezcan, porque incluso desaparecieron. Por eso el título dice el día que Coca-Cola casi desaparece. Por eso les digo que me gustó mucho el video, porque tiene frases ahí, easter eggs que nosotros podemos encontrar y buscar ahí, que dice, o sea, si uno analiza bien y conoce, dice, este cuate entendió bien y está colocando los datos necesarios, y por eso me gustó mucho un video cortito donde es un gran aprendizaje. Entonces, quisiera que eso aprendieran, que a veces las decisiones se pueden tomar, pero no olviden la cualidad, la estudio parte cualitativa que puede tener antes de tomar decisiones de investigación de mercados, porque la mayoría pueden mandar, pero a veces lo más importante es la profundidad de los insights, de las motivaciones que pueden tener, y eso nos puede ayudar a tener investigaciones de mercados efectivas, que es lo que quiero que ustedes aprendan el día de hoy. Estimados marketing disciplinados, me dio un gusto estar compartido con ustedes este día. Nos vemos la siguiente semana para poder seguir compartiendo conocimientos de marketing y cómo aprender a hacer una marketing de mercados efectiva. Y les deseo un buen fin de semana, un abrazo fuerte y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias, ingeniero, igualmente. Feliz día, gracias.